¿Están corriendo las diapositivas? Sí, ya se ve. Bueno, comenzamos entonces. El día de ayer hablamos un poco sobre lo que son la normatización y la legislación que existe aquí en Bolivia para esos cuerpos de agua que descarga, para los cuerpos de agua que vienen fluyendo y que tienen una cierta clasificación y sobre los cuales hay una descarga, ¿no? Y ustedes aprendieron a clasificar los cuerpos de agua acorde a los propios parámetros físico, químicos y biológicos que trae la misma. El día de hoy vamos a comenzar o vamos a ver lo que son los parámetros de diseño iniciales que requerimos para dar a inicio a un proyecto que tendría que ver con el diseño y futuramente la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, primero que todo, debemos hablar del sistema de transporte, ¿no? El sistema de transporte que va a recoger esas aguas que van a llegar a la PETAR. Entonces, ese sistema de transporte es al que llamamos alcantarillado. Entonces, simplemente son estructuras compuestas por tuberías, las cuales son usadas para evacuación de las aguas residuales que deben ser dispuestas de manera segura, ¿sí? Y dentro de esas estructuras nos encontramos que hay tres configuraciones, ¿no? Puede ser un alcantarillado de tipo sanitario, que es aquel que recoge las aguas servidas generadas de los domicilios y las industrias a través de tuberías. Tenemos el alcantarillado de tipo pluvial, que recoge las aguas lluvias, y tenemos el alcantarillado de tipo combinado, que tiene la capacidad de recoger tanto aguas servidas como aguas lluvias. Cuando estoy hablando de esa capacidad del sistema de alcantarillado, debo considerar algunos factores. Los primeros factores a considerar son los estudios básicos que usted debe realizar como ingeniero o que debe solicitar que se realicen para que usted pueda hacer los diseños, ¿sí? Esos estudios son desde el punto de vista técnico, económico, social, y que le permitan a usted caracterizar tanto la zona de estudio en cuanto a topografía, pendientes, la misma fuente, de donde estoy recogiendo, perdón, de donde estoy recogiendo esas aguas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también si estoy de pronto pensando en ampliar esas coberturas de alcantarillado, entonces debería saber dónde están los sistemas existentes, tanto de abastecimiento de agua potable como de saneamiento, ¿sí? Qué tanta gente tiene la cobertura del sistema de alcantarillado y cuáles serían las zonas que necesitaría ampliarse por cobertura. Se deben considerar también los planes de desarrollo urbanístico y ordenamiento territorial, sí, porque dependiendo de eso es que se van a desarrollar las zonas y asimismo voy a saber por dónde podría más adelante ampliarse la cobertura del sistema de alcantarillado. Y eso me va a permitir tomar ciertas decisiones cuando voy a hacer el trazado del propio sistema. Y bueno, esto de considerar los planes de ampliación ya los he ido mencionando. Dentro de los parámetros básicos que se requieren calcular para el sistema de alcantarillado y también para un sistema de abastecimiento son los mismos, ¿no? Entonces, estos parámetros van a definir el tamaño del sistema que va a ser construido y también va a establecer la demanda del servicio y el impacto que va a representar tanto en costos de inversión, operación y mantenimiento. Entonces, esos parámetros, ¿cuáles son? Primero, establecer la población. Obviamente yo debo saber cuál es esa población que debe ser cubierta, y también debo saber la localización y la propia topografía, ¿no? Eso está dentro de esos estudios básicos que inicialmente se debe plantear usted como ingeniero. Luego debo de pensar en los periodos de diseño, ¿sí? ¿Qué tiempo me van a durar esas estructuras? ¿Para qué tiempo estoy proyectando? Y asimismo va a ser la capacidad del propio sistema. Fíjense, chicos, lo que hablábamos ayer, siempre hay una relación de los sistemas de agua potable con los sistemas de agua residuales. Entonces vale decir que hay un porcentaje del agua potable que se va a ir al agua residual, sí, que va a entrar al alcantarillado como agua residual. Entonces, por eso yo necesito saber las dotaciones de agua. Y una vez yo sepa estas dotaciones de agua, entonces voy a sacar ese porcentaje del agua de consumo que va a ir directamente al alcantarillado.
Dentro de ese consumo de agua que se genera en la población, se van a establecer unas variaciones del consumo. Y esas variaciones van a estar dadas por picos intensos de descarga, en este caso porque estamos hablando de aguas residuales, y por picos y por periodos de muy baja descarga, ¿sí? Entonces, esa variabilidad de descarga entre máximos y mínimos hay que considerarlas para poder tener un buen dimensionamiento de las estructuras. Y una vez hemos considerado todos estos factores, entonces nos iríamos a calcular lo que son los caudales de diseño. Bien, entonces nos vamos con el primer parámetro de diseño, que es la población. Entonces resulta que aquí la población de diseño se va a considerar con los parámetros de la norma boliviana. Los parámetros de la norma boliviana están definidos en la NB 689 y en la NB 688. Para agua potable la 689 y para aguas residuales de la 688. Pero prácticamente, obviamente, no se va a contradecir esto, lo que es población, periodos de diseño. Esta primera parte de definición de parámetros es igual, ¿no? En la NB 689 que en la NB 688, porque ya hemos dicho que hay una correlación directísima de lo que consume la población en agua contra lo que descarga al alcantarillado, ¿sí? Entonces esa población de diseño va a estar en función de qué, de los que nacen, de los que mueren y de los que se van a otras ciudades, ¿verdad? De los que migran. O sea, esa migración va a ser que para el que deja la ciudad, pues va a ser que en esa población que estamos dejando se va a ver disminuida la población, pero esa migración se va a ver aumentada a otros lugares donde esté llegando la población. Quiero dar cómo sería el ejemplito ahí, ¿no? La gente que está migrando del campo hacia la ciudad. Entonces tenemos que considerar también esa tasa de migración para poder calcular esa población de diseño. Entonces el total de habitantes va a cambiar en el área o en el periodo de tiempo. Puede crecer, puede mantenerse o puede disminuir. Entonces, para eso se hace un análisis de tipo demográfico. Ese análisis, ¿cómo se hace? A través de unos modelos matemáticos básicos, que son el método aritmético, geométrico y exponencial. Entonces, acorde a la norma, he tomado los métodos como los estipula la norma boliviana, porque hay otros autores que mencionan estas ecuaciones de otra forma y también obviamente el cálculo sale igual, pero los he tomado de la norma boliviana, ¿sí? Para que aprendamos a hacerlo acorde a la norma. Entonces tenemos el primer método, que es el método de tipo aritmético. Se utiliza para poblaciones futuras y corresponde a una línea recta. Vale decir que si yo grafico esta ecuación teniendo en consideración varios periodos donde yo he podido hacer la medición o el censo de esas poblaciones, esto me va a dar una línea recta, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que la pendiente de esa línea recta va a ser la tasa de crecimiento aritmética, ¿sí? Y entonces eso me indica que la población crece en un mismo monto en la unidad de tiempo. ¿En qué caso se utiliza este tipo de estimación de población? Se utiliza cuando tengo periodos cortos, puede ser periodos entre 5 a 10 años de estimación de población, pero ojo, no solo debo considerar esto, sino que debo considerar que sean comunidades pequeñas, puede ser como por ejemplo las rurales, o que sean ciudades grandes cuyo crecimiento se considera que está estabilizado. O sea que estas ciudades grandes ya no tienen mucho sitio o mucho lugar o área urbana donde expandirse y considero que ese crecimiento va a ser en un mismo monto en la unidad de tiempo. ¿Qué me dice ese método aritmético? Me dice que la población del proyecto, la vamos a llamar PF, va a ser igual a la población del último censo, eso en función de o multiplicado por 1 más I, que es el índice de crecimiento aritmético, por el tiempo o el periodo de diseño sobre 100. Pero resulta que este I sobre 100 es la rata o la razón aritmética. Entonces este I sobre 100 lo vamos a llamar R, ¿sí?
donde R va a ser igual a la población del último censo menos la población del censo inicial. Eso sobre la población del censo inicial por el periodo del último censo menos el periodo del censo inicial. Donde la población final, si voy a reemplazar esta razón aritmética, voy a tener esta última ecuación de población del proyecto, que va a ser igual a población del último censo multiplicado por 1 más la razón aritmética que ya he calculado aquí, por el periodo de proyección final menos el periodo del último censo. Entonces vamos a hacer un ejemplito para poder hacer la aplicabilidad de esta ecuación, ¿ya? Entonces tengan lapicerito y hojita a mano y su calculadora ahí al ladito porque ustedes lo van a hacer, ¿ya? Ustedes me van a ir dictando cómo son esos valores que van obteniendo. Entonces dice así: el municipio de Quillacollo, según las bases estadísticas del INE, ¿y quién es el INE? El INE es el Instituto Nacional de Estadística y es quien nos da los reportes estadísticos aquí en Bolivia, ¿no? Y el último censo en Bolivia fue en el 2012, ¿sí? Entonces dice así: el municipio de Quillacollo, según las bases estadísticas del INE, presenta un desarrollo poblacional de tipo aritmético. Entonces, estamos tomando ese desarrollo poblacional que ha proyectado el INE, ¿sí? Desde el 2016 al 2020. Por si acaso estos son datos reales de la proyección del INE, ¿ya? Se requiere calcular la población para el año 2033 con el fin de elaborar el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, chicos? Fíjense que yo tengo estimación de población para varios periodos de diseño, ¿sí? Y aquí lo tengo de año a año. Esto no ha sido calculado con censo, sino proyectado, ¿sí? A través del método aritmético, ¿sí? Porque se supone que Quillacollo tiene esta tendencia de crecimiento aritmético. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la razón, ¿sí? Para hallar la razón, debo de tomar este periodo con este periodo, o sea, 2016 con 2017, 2017 con 2018, 2018 con 2019, 2019 con 2020. Entonces voy a encontrar esas razones, ¿sí? Una vez tenga esas razones, voy a sacar la razón promedio, ¿sí? Y con esa razón promedio ya me voy a venir a calcular la población futura, ¿sí? La población de proyección. Entonces empiecen a trabajar y una vez tengan los valores de razón me los van dictando para verificar que realmente han hecho bien el cálculo. ¿Me pueden ir dictando las razones que han encontrado, chicos, por favor? Sí, muy bien. La que sigue. 0.023. Sí. Sí. Y la siguiente. 0.022 sale. Listo. ¿Y el promedio? .023. Entonces con este valor de razón vamos a meternos aquí a la formulita y vamos a calcular la población final. Entonces, ¿quién es el P del último censo? ¿Cuál es la población del último censo?
2020 sería. Sí. ¿Cuál es? 169.360, ¿no? 1, el R ya habíamos calculado. ¿Y qué sería el TF? El periodo final, ¿quién sería? Entonces el periodo final es este para el cual he tomado su población aquí en el PF, ¿no? O sea, sería 2020. Ah, no, perdón, el TF final es a donde estoy proyectando, que sería 2033, ¿sí? Este sería T, el periodo de proyección de diseño. Entonces 2033 menos el T del último censo, que sería 2020. Ya con estos valores yo puedo calcular la población final, la población de proyección, ¿no? Háganlo en sus calculadoras y me avisan cuánto les da esa población. 7.301.617. 7 millones, ¿cómo va a ser menor? A ver, ¿algo ha pasado? 219.999. Allá, 200. 19.999. Me falta un 9 ahí, ¿no? Entonces, fíjense, chicos, que la población al 2033 tampoco es que haya incrementado mucho, pero ya hemos dicho que tiene una tasa, un método de proyección aritmético. Hemos dicho que el aritmético prácticamente es para poblaciones pequeñas que tienen una rata incremental muy baja, entonces esto es coherente, ¿sí? Este es su método de proyección. Entonces vale decir que Quillacollo para el 2033 va a tener esta población y con esto empezaríamos a hacer los cálculos de caudales de diseño. Ahora vamos a ver el otro método. El otro método es el llamado método geométrico, que supone un crecimiento porcentual constante en el tiempo, ¿sí? Esa tasa de crecimiento se mantiene constante en la unidad de tiempo y se utiliza en los siguientes casos. Fíjense que ya se utiliza para un periodo de expansión futuro corto de entre 10 a 15 años, pero yo también podría usarlo en un periodo de 5 a 10 años. Eso va a depender que yo tenga zonas de expansión, ¿sí? Y entonces poblaciones que se encuentren en pleno desarrollo y que tengan esa capacidad de expandirse en el futuro. Entonces, para ello se ha considerado este método matemático, este método de estimación geométrico, donde la población del proyecto va a estar dada por la población del último censo, eso multiplicado por 1 más la tasa, esta es la tasa de proyección aritmética, eso elevado al periodo de proyección final menos el periodo del último censo. Y fíjense, chicos, que ahora el R es totalmente distinto, ¿no? El R va a estar dado, va a estar en función de la población del último censo sobre la población del censo inicial, eso elevado a la 1 sobre el periodo del último censo menos el periodo del censo inicial, y todo esto menos 1, ¿sí? Entonces vamos a hacer la aplicabilidad. Entonces dice así: el municipio de Sacaba, según las bases estadísticas del INE, presenta unos datos de población muy antiguos, ¿sí? Y una proyección de tipo geométrica. Estimar la población actual. Entonces tengo mi tablita de años y población y hago lo mismo, pero fíjense simplemente que aquí voy a utilizar la proyección de tipo geométrico, ¿sí? Entonces igualmente voy a hallar la razón entre el 76 y el 92, entre el 2001 y el 2012. Y con esa razón promedio ya me voy a venir a reemplazar en la fórmula para hallar esa población final. ¿Ya? Entonces hagan el cálculo nuevamente, chicos. Yo creo que ya tenemos por lo menos las razones. ¿Cuánto nos da la primera razón?
0.054. No entendí, chicas, 0. 0.54. Ok, y la que sigue. 0.059. 0.059. Sí, Y la tercera. 0.036. Bien, entonces nos venimos de nuevo a la ecuación. ¿Y la población del último censo cuál es? Ahí la tienen, chicas. 172.466, ¿no? El R promedio, ¿cuánto nos da, chicas? O chicos. 0.050. 0.050. Listo, entonces lo vamos a meter aquí en la formulita. ¿El periodo de proyección cuál es? Ah, no me dice, no lo he tomado. 10. Bueno, dice población actual. Ah, sí, al 2022, sí. Menos la población del 2012, que fue la última, ¿no? ¿Cuánto me da eso en habitantes? 280.283.97. 280.283.94, 83.97. porque no puede haber un habitante así fraccional, ¿no? Ya. Siempre vamos a redondear. Listo. Entonces, esa sería la población para Sacaba, ¿no? Vamos a ver ahora entonces el siguiente método. El siguiente método se llama método de estimación exponencial. Este lo que hace es que representa un crecimiento rápido y continuo y se debe realizar para periodos cortos. ¿Por qué? Porque este exponencial eleva mucho la población y podemos tener estructuras sobredimensionadas. Entonces la idea es ir recalculando a medida que va pasando el periodo de diseño, ¿sí? Entonces para periodos cortos entre 5 a 12 años y se utiliza en zonas que consideran que se va a tener un amplio periodo de desarrollo con grandes zonas de expansión, ¿sí? Entonces, ¿qué considera esta formulita? Esta formulita me dice que la población de diseño va a ser igual a la población del censo inicial, eso por la base E, eso elevado a la K, donde K es el periodo, es la rata o la tasa de crecimiento, es ese mismo R, pero aquí le estamos llamando K. Eso es igual al logaritmo neperiano de la población del censo posterior menos el logaritmo neperiano de la población del censo anterior. Ya vamos a ver con el ejemplo qué es eso de anterior y posterior. Sobre el periodo del censo posterior menos el periodo del censo anterior, ¿sí? Entonces dice, una comunidad con grandes posibilidades de expansión, con gran desarrollo social y tecnológico, desea ampliar su sistema de abastecimiento de agua y para ello requiere que usted calcule la población de diseño a 10 años. Utilice los datos censales que presenta la tabla. Entonces tenemos una tablita de año y población como presentamos en los anteriores ejemplos, donde vamos a tener que calcular una tasa para encontrar el incremento poblacional debido al cálculo exponencial. Y fíjense que esto me considera un censo posterior y un censo anterior. Entonces vale decir que yo siempre me voy a parar en uno de estos periodos y voy a tener un anterior y un posterior, ¿sí? Si me paro aquí en 97, tengo que el anterior es 85 y el posterior es 2009. Si me paro en el 2009, ¿qué quiere decir? Que el anterior es 1997 y el posterior es 2021. Y de esa manera es que yo voy a sacar el K1, el K2 y el K3, ¿sí? Entonces vale decir que este con este va a ser el K1, este con este va a ser el K2 y aquí sería el KP promedio, ¿no?
Entonces, calculemos, chicos, esos KPs promedios para luego poder calcular lo que es el valor de la población final. Sí, Inge. Por favor, ¿me los dictas? 0.040, Ya. 0.043 y el promedio sería 0.042. Mira que aquí hay algo raro. Creo que les expliqué mal, pero aquí está bien. Es el posterior menos el anterior. Entonces sería este menos este menos y este menos este. Fíjate que es el posterior menos el anterior. Entonces al final sí tendría tres valores, ¿ya? Yo me he rayado ahí al explicarles cómo van a hacer el ejercicio, pero ahí está en la ecuación. Por favor, lo vuelves a recalcular. ¿Alguien lo calculó bien así como yo lo acabo de indicar? ¿Me lo puedes dictar, por 0.033, favor? 0, 0.033, ya. 0.048, Ujú. 0.038 ¿El promedio? y 0.040. Bueno, entonces igual con estos valores voy a entrar directo aquí a la ecuación. Entonces, ojo chicos, siempre que vaya a entrar a la ecuación, si se fijan en los anteriores modelos, entraba a su ecuación con lo último, ¿no? Con lo último que he generado, tanto para el aritmético como para el geométrico. Pero en el exponencial sí voy a entrar con la primera población. ¿Por qué? Porque esto tiene una tendencia exponencial. Entonces sigan el mouse, va así, ¿no? Va así. Entonces, yo necesito coger es la base, ¿sí? Entonces, aquí la PCI es la población del censo inicial, que en este ejemplo es 4.520. Por el K es 0.04. Eso por el periodo de diseño, a donde estoy proyectando a 10 años más, entonces al 2031, ¿verdad? Menos el periodo del censo inicial, que era 1985. Entonces, calculen ese valor, ¿cuánto nos da eso en habitantes? 28.461. 28.461. ¿A todos les da ese valor? Con ese tipo de expresión matemática. Entonces usted me dirá, pero yo cómo hago para saber qué método escoger, ¿no? Y es un buen cuestionamiento, porque puede ser que usted tenga un montón de datos de años y de poblaciones, pero no sabe cuál es la tendencia, ¿cierto? Se tiene que verificar cuál es la tendencia. Resulta que ese valor de tasa incremental, llamado R, o aquí en esta ecuación llamado KP, es quien me da o me indica cuál es el método que debo elegir. Entonces, para eso es cuando usted lo contratan para hacer un proyecto, ya sea de agua potable o ya sea de una proyección de alcantarillado o sea de una petar, va a tener que empezar por esto como parámetro de diseño, ¿verdad? Esto sería lo primero, calcular su población. Entonces, ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué método voy a escoger?
porque no sé cuál es la tendencia, no sé si es matemático, si es aritmético, si es geométrico, es exponencial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted como ingeniero? Va a hacer un primer cálculo verificando que esas razones sean cercanas. Vale decir que si estas razones no son muy cercanas, quiere decir que este no es el método a elegir. Si esta razón va siendo más cercana que lo que me obtuve en el aritmético, quiere decir que este es el método. Entonces tendría que calcularlo con los tres y verificar que esas razones sean cercanas una entre otra, y eso me le va a indicar cuál es la tendencia, ¿sí? Si la tendencia poblacional es de crecimiento aritmético, si es de crecimiento geométrico o si es de crecimiento de tipo exponencial. Y cuando usted ya conozca esa tendencia, pues así mismo ya va a poder hacer el cálculo, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la utilización de esos tres métodos o está clarito? Sí, con mucho gusto. Entonces lo que vas a hacer es que tendrías que hacer el cálculo y para eso te haces una planillita en Excel con los tres métodos, ¿sí? Y lo que tienes que verificar es que estas razones sean próximas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, analizaremos esto. Esta razón con esta razón es muy próxima, pero con esta no es tan próxima. Entonces tendríamos que calcular para esta población con los tres métodos y verificar que realmente la razón se acerque una con la otra, ¿sí? Fíjense, aquí también tendría que verificar que esto esté próximo, ¿no? Y este dato, por ejemplo, chicos, está como voladito, ¿sí? Entonces tengo que mirar entre ellas, entre esos tres cálculos que estaría haciendo de aritmético, de geométrico y de exponencial, cuál de ellos tiene esta cercanía, ¿no? Entre el K1, el K2 y el K3, o entre el R1, el R2 y el R3 del aritmético, o entre el R1, R2 y R3 del geométrico. Me perdió el otro. Fíjense que este está muy próximo. Para esta población de Quillacollo yo sí puedo decir que realmente esto tiene una tendencia de tipo aritmético. Pero para estas dos chicos yo tendría que volver a recalcular si realmente esto tiene esta tendencia de tipo geométrico o la va a tener aritmético o exponencial, ¿sí? Esta razón es la que me lo va a decir, que esto esté próximo con esto. ¿Me entendiste? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Pero entonces el siguiente parámetro de diseño, perdón, coloco en modo presentación para que se vea más grande, es el periodo de diseño de las estructuras. Y ese periodo de diseño va a depender de cuatro aspectos. Primero, de la vida útil de la propia estructura. O sea, no es lo mismo que usted tenga un tanque de almacenamiento a que usted tenga un sistema de bombeo, ¿verdad? La bomba muy seguramente le va a durar menos tiempo que el tanque de almacenamiento. Entonces, acorde al tipo de estructura va a ser también ese periodo de diseño. Luego va a depender del grado de dificultad para realizar la ampliación de la propia infraestructura, ¿sí? Entonces vale decir que de pronto al inicio usted va a tener que proyectar con periodos de diseños cortos porque la propia planta, si tiene un caudal muy bajito, vale decir que si yo estoy proyectando de aquí a 20 años y de aquí a 20 años necesito necesito recoger, perdón, 50 litros por segundo y ahora mi comunidad está simplemente descargando 20 litros por segundo, fíjense que el tirante de agua no me va a dar si yo tengo estructuras muy amplias, ¿sí? Y van a haber muchas pérdidas de carga por evaporación y por fricción dentro de la estructura. Entonces no voy a garantizar el buen funcionamiento de la misma. Entonces para eso yo voy a proyectar estructuras pequeñas en periodos de diseños cortos y ir pensando que a medida que va pasando el tiempo voy haciendo ampliaciones de la infraestructura para que ésta funcione bien durante todo ese periodo de diseño. Otra característica a considerar que está ligada con lo que acabo de decir es ese crecimiento poblacional, ¿no?
que ese incremento se va viendo es con el tiempo, no lo tengo de inmediato. Entonces la estructura la voy a ir haciendo por etapas, o voy a hacer 2 estructuras en paralelo que vayan funcionando de manera intercalada con tal de que pueda hacer procesos de operación y mantenimiento, y que una vez llegado el periodo de diseño final de funcionamiento de la estructura ya tenga ambas estructuras funcionando, ¿no? Y por último sería el funcionamiento de las propias obras en los primeros años, que es lo que acabo de indicar, ¿no? Tener en cuenta que ese perfil hidráulico sí logre mantenerse durante toda la estructura y no vaya a tener problemas de funcionamiento de la misma, ¿sí? Entonces, según nuestra NB 688, la propuesta que ellos hacen, porque esto es propuesta, chicos, no quiere decir que usted como ingeniero se va a casar con estos periodos de diseño que dicen aquí. Cuando usted lo contratan para hacer un tipo de proyecto de esta índole, entonces usted debe de analizar si realmente vale la pena proyectar a ese tiempo o a más. Y entonces en su memoria de diseño usted simplemente debe justificar el por qué eligió un periodo mayor o menor al que está propuesto en la norma, ¿sí? Entonces lo que son interceptores y emisores para una población menor a 20.000 habitantes son 20 años. Para población mayores a 20.000 habitantes son 30 años. Para las plantas de tratamiento de 15 a 20 años, habitantes menores de 20.000. Para habitantes mayores a 20.000 son de 20 a 30. Estaciones de bombeo de 20 años, colectores 20 años, el equipamiento, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Sistemas de bombeo, estos dosificadores automáticos, si es que estoy hablando de plantas de potabilización, o si es que en la planta de tratamiento de aguas residuales voy a adicionar algún químico, entonces muy seguramente esas estructuras que funcionan de forma automática adicionándome el químico, entonces voy a proyectarlas a estos periodos más cortos. Los equipos que necesitan de pronto algún tipo de combustión interna, y aquí estaríamos hablando de pronto de sistemas de tratamiento en plantas industriales, periodos pequeños, ¿no? De 5 años. Entonces, otra vez vuelvo a recalcar que es importante considerar siempre que vamos de la mano, cuando hablamos de aguas residuales, vamos de la mano de agua de consumo. Entonces, para eso debemos de conocer cuáles son los consumos que tiene una población. El primer consumo que tiene la población es el consumo de tipo doméstico, ¿sí? Ese consumo doméstico es el que se utiliza para alimentación, para limpieza de viviendas, para lavado de ropa, para higiene y aseo personal, ¿sí? El consumo de tipo comercial o industrial es el que se genera por el comercio o industrias, hoteles, estaciones de gasolina, y pueden ser estimados dentro de los consumos per cápita adoptados y diseñar en base a estos parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que yo conozca cuánto consume la industria y qué tipos de industrias hay, o qué tipo de otros rubros hay en esa comunidad, si hay hoteles, si hay estaciones, si hay tiendas, etcétera, etcétera. Pero puede ser que lo desconozca, y si lo desconozco, entonces lo voy a calcular como parte de este consumo doméstico, ¿sí? Tenemos el consumo de tipo público, que considera limpieza de calles, fuentes públicas, ornamentación, riego de parques y jardines y otros de interés comunitario. Este va a considerar el 3% del consumo doméstico, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora en el ejemplo que vamos a realizar que de este doméstico tenemos que sacar el 3% para poder calcular este público, ¿sí? Y tenemos unos consumos en pérdidas en la red que se da por pérdidas físicas o por fugas visibles, algunas y otras no visibles, o pérdidas comerciales por conexiones de tipo clandestino, malas lecturas en el medidor y o mala facturación, ¿sí? Esto se considera como el 20% de este consumo doméstico que ya habríamos calculado acá arriba. Entonces la OMS me dice que bueno, que hay unos consumos mínimos que una persona
puede tener, y esos consumos mínimos serían de 50 litros habitante día, y también me da un pequeño indicativo de cuando yo tengo artefactos o aparatos de tipo sanitario ahorradores y un cierto tiempo de uso de esos aparatos sanitarios ahorradores, cuántos estaría generando por cada uno de esos artefactos. Por ejemplo, en una ducha, usted cuando se ducha, en un periodo de 15 minutos gasta 60 litros. En su lavado de manos, en un lavadito de manos de 55 segundos, gasta 3.5 litros. En el uso de su baño, en una descarga puede descargar de 5 a 15 litros, ¿sí? Eso va a depender si su aparato es ahorrador o no. En el uso de lavadora, de 50 a 200 litros. En el uso de lavavajillas, de 18 a 150 litros. Para lavar platos a mano, de 15 a 30 litros. Y para limpiar su casa, 10 litros. Entonces hay unas cifras de consumo. Esas cifras de consumo pueden hacerse en base a datos estadísticos pasados y presentes de la población, ¿sí? Esas cifras de consumo van a depender de algunos factores importantes de la cultura y de la propia población, ¿sí? Entonces, ¿qué me determina ese consumo? La temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque ciudades que se encuentran con una altura mayor sobre el nivel del mar, generalmente tienen temperaturas menores durante todo el año, ¿sí? Vale decir Oruro. En Oruro generalmente las temperaturas son mucho menores que las temperaturas que podemos encontrar en Cochabamba, o que si consideramos o las comparamos con las temperaturas de Santa Cruz, ¿sí? Entonces, el hecho de vivir en una ciudad con climas fríos indica que el uso cultural del agua es totalmente distinto, ¿no? Que de pronto los consumos de agua van a ser mucho más bajos que en ciudades o en zonas donde la temperatura es mucho mayor, ¿sí? En zonas de temperatura mucho mayor, pues el gasto del consumo es mayor. También va a depender esa cifra de consumo de la propia calidad del agua, ¿sí? Si a usted le está llegando agüita al grifo y a todos los grifos de su casa con una presión maravillosa, obviamente el consumo va a ser mayor, ¿sí? A que si usted de pronto tuviera que ir a recoger el agua en una pila comunal, o que tuviese que comprar el agüita a través de carritos cisterna, ¿no? Entonces, si le toca comprar cisternas a diario, usted va a controlarse en el uso, porque sabe que le cuesta no solo en dinero, sino en trabajo de ir y recoger y comprar su agua, ¿sí? Entonces también eso va a depender, ¿no? De esas características de la calidad y de las características socioeconómicas y de las características de administración y de suministro del servicio, ¿no? Entonces ahí con ese ejemplito ya he hablado de todas estas características que debemos considerar cuando se hace ese cálculo de las cifras de consumo. Entonces, fíjense chicos que dentro de la norma tenemos unos valores estimativos de dotación de agua, ¿sí? Esa NB, perdón, 688 considera que acorde a las zonas geográficas de nuestro país, perdón un minuto chicos, perdón chicos, pero me estaban tocando la puerta y no había quien abriera, ya van a disculpar, pero continuamos. Entonces, les estaba comentando que nuestra norma, tanto la NB 688 como la 689, que son tanto de diseño de agua potable y de sistemas de agua potable, como de sistemas de aguas residuales, considera que esa dotación va a depender de la zona geográfica. Entonces esto está ligado a lo que acabo de mencionar, ¿no? A la propia temperatura y a las actividades culturales que hay en torno al agua. Entonces, por ejemplo, esa población, dependiendo de la población y de la zona, asimismo va a ser la dotación. Entonces, Cochabamba tiene una población más o menos de 2 millones de habitantes, ¿cierto? Y estamos en zona de los valles. Entonces, ubíquense ustedes chicos en la tabla y me indican más o menos cuál sería nuestro rango de dotación.
¿Cuál sería nuestro rango si somos de los valles y tenemos una dotación y tenemos una población de 2 millones de habitantes? De 200 a 250. Perfecto, de 200 a 250 litros por habitante día. Esa sería nuestra dotación, ¿sí? Pero ojo, cuando estamos haciendo los cálculos de dotación, tenemos que ver realmente en qué sitio, ¿no? Porque hay zonas donde hay escasez de agua, ¿sí? Y de pronto no logramos dotar de 200 a 250. Entonces tenemos que considerar no solo la dotación que nos indica la norma, y he dicho, no nos vamos a guiar solo de la norma, sino también de nuestro instinto y ver si realmente la fuente de agua que yo estoy eligiendo me va a dar para cumplir con esa dotación. Y todo eso usted lo tiene que justificar, como ya he indicado anteriormente, en su norma, en su memoria técnica, cuando esté haciendo sus cálculos, ¿no? Bueno, entonces, vale decir que esas cifras de consumo no tenemos esto tan estipulado en nuestra norma boliviana, pero de pronto tenemos la posibilidad de estimar otras actividades que se dan dentro de una población a través del propio uso que se le da al agua, ¿sí? Entonces, para eso he sacado unas tablitas de diferentes autores que yo siempre he manejado, así sean viejitas, porque fíjense que del 96, del 2002, pero que son muy apropiadas para hacer cálculos de dotaciones que yo desconozco y que de pronto podría estarse utilizando en una comunidad y que me ayudarían a hacer ese estimativo de la cantidad de agua de la propia población y que me podrían ayudar a justificar dentro de la memoria técnica, ¿no? Entonces, hay unos valores de uso doméstico que aquí las he puesto, no las voy a leer. Hay otros valores ya por tipo de establecimiento. Fíjense que para hotel, para pensión, para hospedaje, para escuelas, para cines, dependiendo del establecimiento, asimismo va a ser la dotación. Y para otros tipos de establecimientos como universidades, hoteles, cuarteles, prisiones, etcétera. Y otras de uso comercial como para mercados, para depósitos de materiales, esos galpones, ¿no? Para comercio de mercancías secas, sí, porque puede ser que nos encontremos con este tipo de usos y que no sepamos cómo calcularlos, pero sí hay tablitas que nos indican más o menos cómo sería ese tipo de dotación. ¿Sí? Entonces, igualmente, aquí sigue con fábricas, con estaciones de servicio, con edificaciones, y estas tablitas las vamos a aprender a utilizar. Entonces, hay unas variaciones que ya también había mencionado el día de hoy de consumo, y esas variaciones van a representar diferentes concentraciones, ojo chicos, de carga contaminante y diferentes valores de caudal a la entrada de las PETAR, ¿sí? Y obviamente en el propio recojo a través del alcantarillado, ¿sí? Entonces, un sistema es eficiente cuando la capacidad está prevista para esa máxima descarga de la población, ¿sí? Para ello, yo debo diseñar o debo considerar diferentes partes del sistema y voy a ver que esas partes del sistema van a ser diseñadas con diferentes tipos de caudales y eso ya van a ver más adelante con qué caudal voy a diseñar la entrada, con qué caudal voy a diseñar los tanques de distribución, los tanques de homogenización, los lodos activados, ¿sí? Cada una de esas unidades tiene un tipo de caudal, ¿sí? Entonces, para ello tengo unos caudales de diseño que son el consumo medio, caudal medio, el caudal máximo diario, el caudal máximo horario y el caudal máximo punta. Entonces, en estas diapositivas, chicos, lo he hecho de manera general, donde calculo primero, ojo, y no se me vayan a confundir, donde calculo primero todo lo que es consumo, o sea que estoy hablando de agüita potable,
y luego a esa agüita potable habría que calcularle el porcentaje que se va a ir al alcantarillado, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. Entonces, el consumo o caudal medio va a ser dado por la dotación que estaríamos sacando de las tablitas de la NB 688, eso por la población, que fue el valor poblacional que usted calculó a futuro, sobre 86.400 segundos que tiene un día. Esto simplemente es para poder transformar este valor de consumo medio a litro por segundo, y eso me va a dar el consumo medio. Entonces, el consumo medio es un valor importante porque a partir de ahí vamos a ver cómo son esas fluctuaciones tanto en el día como en la hora, y cómo vamos a establecer a partir de esas variaciones, y vamos a obtener el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Entonces, el caudal máximo diario que me calcula simplemente es el máximo consumo que se espera que realice una población en un día, y es calculado como un factor de ampliación K1 del consumo medio. Entonces, simplemente QMD, caudal máximo diario, es el consumo medio que acabamos de calcular acá, ¿sí? Es este consumo medio, multiplicado por ese factor de ampliación que estaría considerando esos picos máximos diarios. O sea, ¿qué quiere decir ese pico máximo diario? Que no es lo mismo lo que yo descargo en un día lunes que lo que voy a descargar en un día domingo. ¿Por qué? Porque puede ser que muy seguramente el día domingo estemos todos en casita, ¿verdad? Y la descarga sea mucho mayor. Entonces, este caudal me estaría considerando esa variación que hay durante los días. Y ese valor de K1, según nuestra norma NB, tanto la 689 como la 688 estipula que está en un rango entre 1.2 y 1.5, ese factor de ampliación. Y tenemos ahora el caudal máximo horario, que es la hora de máximo consumo en el día, de máximo consumo, y se hace mediante el registro hora a hora durante un periodo mínimo de un año, o mediante esta expresión, ¿sí? Se va a decir que usted puede calcular este QMH haciendo registros diarios y luego haciendo un promedio, ¿sí? Pero es mucho más fácil hacerlo a través de la norma, ¿sí? Donde ya la norma ha establecido ese valor de K2 dependiendo del rango poblacional. Entonces, poblaciones hasta 2.000 habitantes, un coeficiente de 2.2 a 2. Coeficientes de 2001, perdón, población de 2001 a 10.000 habitantes, de 2 a 1.8. De 10.001 a 100.000 habitantes, de 1.8 a 1.5. Y más de 100.000 habitantes, 1.5. Entonces, usted se ubica en este rango poblacional y elige el valor de K2 para poder calcular ese valor del caudal máximo horario y considerar esa ampliación por fluctuaciones diarias, ¿no? Entonces es el K2 por el consumo medio que hallamos en el primer caudal de diseño. Cuando ya hablo de caudal de la descarga, ¿qué pasa? Previo al caudal de la descarga hay un caudal de diseño muy importantísimo, porque este caudal de diseño es el que considera inicialmente cómo va a ser la capacidad de nuestras bocatomas cuando estoy hablando de agua potable, ¿sí? Entonces este caudal punta considera las dos ampliaciones, tanto K1 como K2, la ampliación por fluctuaciones diarias como fluctuaciones horarias, multiplicado por el consumo medio. Y resulta que este valor de K1 por K2 es igual al coeficiente de punta, ¿sí? Vale decir que yo puedo decir, el caudal máximo punta va a ser igual al Kp, al coeficiente de punta, por el consumo medio, ¿sí? Bueno, y entonces ya con esos caudales que he calculado inicialmente, que vendrían siendo
de agua potable, de consumos. Ahora yo tendría que calcular cuáles son los residuales, qué es lo que me va a llegar al alcantarillado. Entonces, no toda el agua de consumo se retorna al alcantarillado, solo un porcentaje del agua consumida, y ese valor es entre el 65 al 85%, retorna al alcantarillado. Y a ese le vamos a llamar coeficiente de retorno. Entonces, coeficiente de retorno está en el rango de 0.65 a 0.85. Entonces, para ello, el caudal máximo de la descarga diaria va a ser igual al K1, que es el coeficiente máximo diario, por el consumo medio, por el retorno, ¿sí? El caudal máximo de la descarga horaria va a ser el QMH, es igual al K2, que es el factor de ampliación horario, por el consumo medio, por el retorno. Y el caudal punta de la descarga va a ser el K1 por el K2, por el consumo medio, por el retorno. ¿Sí? Entonces, con esto ya tenemos para calcular nuestros caudales de diseño. Y como ya he dicho, más adelante vamos a ver dónde se aplica cada uno de esos caudales de diseño. Entonces, es de suma importancia que usted esto lo considere como parámetros básicos de entrada para su diseño. Entonces, voy a leer este ejemplito que a ustedes les va a quedar, no va a ser ejemplo sino ejercicio, les va a quedar como ejercicio de tarea para el día martes. Solo lo voy a leer y lo voy a explicar cómo lo van a hacer. Y el día martes lo conversamos a ver cómo les ha ido, ¿ya? Entonces dice, la localidad de Pleno, ubicado en zona del altiplano, en 2008, según censo, tenía una población de 10.000 habitantes. Y según estudio, presenta un crecimiento aritmético y para el 2018 la población censada es de 17.000 habitantes. Se requiere calcular para el 2033 el consumo medio, el caudal medio diario, el caudal máximo horario, el caudal de punta y el caudal punta de la descarga residual. Para ello debe considerarse los siguientes consumos. Entonces, esto era lo que les decía, que vamos a aprender a aplicar esas tablitas que no son de la norma, pero que pueden ser muy aplicables y muy útiles para nuestros diseños. Entonces, el consumo comercial son 6 metros cúbicos por día, el consumo de colegio son 760 estudiantes, el consumo de universidad son 1.000 estudiantes, el consumo por teatro hay 150 personas, el consumo restaurante 300 comidas diarias, el consumo industrial 80 metros cúbicos, nos dan un valor de K1, un valor de K2 y un coeficiente de retorno. Entonces, chicos, lo primero que habría que hacer, ¿qué es? A ver, denle una leidita y ustedes me dicen qué es lo primero que tendríamos que hacer. ¿En qué consumo promedio? ¿Consumo promedio? No, pero primero, antes de ese consumo promedio, si me están pidiendo todo esto para el 2033, ¿qué es lo que debo de hacer? O sea, ¿cuál es La el... población, Exacto, ojo, chicos, siempre tenemos que ir en el orden de nuestro diseño. Lo primero que yo necesito saber es la población, ¿verdad? La población a futuro, ¿sí? Porque con esa población a futuro voy a calcular ¿qué cosa? El consumo medio, porque el consumo medio me interesa, es el proyectado. ¿Por qué? Porque me están pidiendo eso. Para el 2033, ¿cuál es el consumo medio, el máximo diario de horario, etcétera, etcétera? Entonces, primero me voy y calculo población, ¿sí? Para eso ya tengo mis datos censales y sé que es aritmético. Una vez tengo eso, entonces sí voy a calcular los consumos. Entonces, el consumo doméstico estaría dado ¿por qué? Por el consumo medio, ¿verdad? La población, por la dotación. ¿Y cómo voy a elegir la dotación? ¿Cómo elijo la dotación, chicos? la tabla INGE. Bien, perfectísimo, porque sé que es del altiplano y también con esa población proyectada ya sabría en qué rango poblacional estoy y voy a la tablita y encuentro el valor de dotación.
Entonces ya con población y dotación hay ese consumo medio, que sería el consumo por doméstico, ¿verdad? Pero, ojo, tengo unos consumos adicionales en esa población. Entonces, para ello debo de calcular estos consumos adicionales. Entonces, simplemente, este está en metro cúbico día, lo que hago es transformarlo a litro segundo. Aquí me dice, uy, usted tiene 760 estudiantes en el colegio, pero, ojo, según sus tablitas, perdón, me voy a salir de modo presentación para poder explicarlo mejor. Según sus tablitas, usted tiene que acá en sus tablitas que les he dado, tiene que colegios, ¿dónde está colegios? Ya, universidades creo que les doy ahí, ¿no? No estoy segura, a ver, ¿qué les di aquí? Dentro de los consumos, universidades. Voy a hacer el ejemplo con universidades que ya lo encontré. Tiene que universidades son 50 litros por estudiante. Entonces, ¿y cuántos estudiantes tienes? Tienes 1000 estudiantes. Entonces, igual, 1000 estudiantes por 50 litros por estudiante, eso te va a dar un consumo en litro por estudiante por día. Para todos estos, vas y buscas en la tablita cuánto es el consumo, cuánto es esa dotación que te están dando por día y transformas todo esto en litro, habitante o estudiante o comidas día, ¿sí? ¿Para qué? Para yo poderlo sumar luego con este consumo medio o el consumo generado por doméstico, ¿sí? Pero ojo chicos, no me descuiden un consumo que es súper importante que habíamos mencionado acá, que es el consumo por pérdidas y el consumo público. Entonces vale decir, hallo ese doméstico con el consumo medio. Hago esos adicionales considerando las tablitas, más el consumo público. ¿Y el público cómo lo voy a sacar? Multiplicando el que obtuve aquí, sin haberle sumado esos adicionales, solo ese consumo medio, multiplicándolo por el 3%. Y el consumo por pérdidas, voy a tomar igualmente este consumo doméstico que he hallado con el CM por el 20%. Entonces, este que hallé aquí, más esos adicionales que hallé, más este, me darían el consumo total. Y con ese consumo total, entonces voy a calcular estos valores de caudal máximo diario, caudal máximo horario y el caudal punta, y obviamente luego multiplico esos valores por su coeficiente de retorno, que es 0.7, y me va a dar el consumo de la descarga, ¿sí? Entonces yo sé que de pronto ahora, así habladito, no se ve tan fácil, pero van a ver que a medida que lo vayan pensando y lo vayan a realizar, esto es supremamente sencillo. No sé si quedó clarito, de todas formas yo aquí les dejé una pequeña guía para que sepan los pasitos que hay que ir haciendo, que es lo que acabo de revisar con ustedes, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre lo avanzado el día de hoy, chicas y chicos? Entonces, chicos, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy y esperamos el día martes revisar este ejercicio. Hasta el día martes ya les tendré una respuesta si vamos a planificar evaluación conmigo o si vamos a esperar a que retorne el ingeniero Escalera ya. Hasta el día martes ya podré indicarles eso. Bueno chicos, entonces que tengan un feliz resto de día y nos vemos el día martes. Que estén muy bien. Hasta luego.